Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana en Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. El diablo no existe. Dejen de joder. Ese maniqueísmo de un diablo enfrentado a Dios, eso es poca teología, eso es no haber estudiado teología. Dios es todopoderoso. Es decir, yo creo que el diablo existe en cuanto existe el mal. Y en cuanto en el corazón del hombre hay la posibilidad del mal por la libertad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad, donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides colocar tus comentarios allí en el cajón o también al correo que aparecerá aquí en pantalla. Bueno, el diablo no existe, ¿no? Dice este señor Alberto Linero. Amigos, el diablo camina entre nosotros. ¡Lo tengo! Lastimosamente, esta misma respuesta he encontrado en algunos personajes del cristianismo y se supone el protestantismo. ¿El diablo existe? Así, con sus cachos y sus cosas. No sé si existe así como lo pintamos, pero hay una fuerza de mal. Existe el mal. Existe el mal. El botón que empujó Putin. Está empujado por el mal. Lo empujó el mal. Existe la fuerza de la maldad, pero también existe la fuerza del bien. Entonces, sí existe ese, yo le voy a llamar esa oscuridad. Es una presencia de oscuridad. Algo anda mal. Cuando nosotros vemos esta respuesta de estos dos señores, pues la verdad es preocupante, ¿no? Y es preocupante porque esa es una de las mayores estrategias del diablo, no parecer, ¿cierto? Parecer que no existe. Y de hecho, esa fue una de las grandes estrategias que milenialmente ha utilizado Satanás, y él hace ver que él no ha hecho nada, pero en realidad todo lo ha hecho el hombre, ¿sí? Y claro que sí, nosotros no podemos negar nuestra responsabilidad. Hay algo que sí es verdad, es que en muchas ocasiones nosotros le echamos la culpa de todo al diablo. De hecho, hay muchos creyentes que le echan la culpa de todo a Satanás, pero como yo siempre he dicho, en realidad Satanás no es el que lleva a cabo la acción, el que lleva a cabo la acción es el ser humano, ¿cierto? Entonces yo trabajé en cárceles durante mucho tiempo y allí en esas cárceles miraba a personas que salían de la cárcel y volvían a la semana, volvían a los 2, 3 días. Y siempre la frase era la misma, ¿no? Maldito Satanás, maldito el diablo, y le echaban la culpa al diablo, pero yo me quedaba mirándolo y yo decía, pero es que usted fue el que llevó a cabo el tema del robo, usted fue el que llevó a cabo el tema del homicidio. O sea, Satanás en ninguno de los casos jaló el gatillo. El que jaló el gatillo y el que robó fue él. Entonces hay una gran problemática porque el cristiano le echa la culpa a Satanás por todo, pero en realidad niega la culpa o no quiere hacerse responsable de la culpa de él mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esto teológicamente, hay una teología muy fuerte que lo que hace es ver que Satanás no existe, pero es una teología que se basa en 2 o 3 versículos. En realidad, la mayor cantidad de versículos en la Biblia muestran la existencia de Satanás, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Entonces, uno de los versículos que quiero tomar hoy, que en realidad ellos lo sacan de contexto, estoy hablando de aquellas personas que teológicamente hablan de que Satanás no existe, lo sacan de contexto y dicen que el Señor Jesús ahí descubre que el ser humano es el Satán. Entonces, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 23. Entonces, allí vamos a leer a continuación, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquí en este versículo le está llamando a Pedro como Satanás. Entonces, este versículo juntamente con otros son sacados fuera de su contexto para decir que el ser humano es el Satán, o sea, que el ser humano hace las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente él tuvo la intención de hacerla. Entonces yo le voy a decir una cosa. Sí está bien que usted se eche la culpa por las cosas malas que usted hace, pero está mal que usted niegue la existencia del tentador y que él tenga algo que ver en el asunto. ¿Sí? Como también lo que está mal es, por ejemplo, si viene una enfermedad a mi vida, creer que Dios fue el que me la envió. ¿Sí? Que Dios fue el que dijo, enférmese. Pero también está mal creer que fue culpa de Dios, pero no fue culpa de mi falta de responsabilidad. O sea, creer que yo, por mi mala alimentación, por mis malos hábitos, no fui el que hice esa enfermedad. Entonces, juntos extremos están mal. Uno siempre tiene que tener una idea clara del pensamiento con respecto a estos temas, porque este señor ya dijo que las personas que tienen una teología pobre, estoy hablando del señor Alberto Linero, son personas que
están de acuerdo con la existencia de Satanás. Entonces, como él cree que es un gurú, y de hecho, si ustedes miran el video, el hombre sale descalzo en un sofá, con un aire de sabio, de entendido, lleno de conocimiento, un hombre que todo lo ha vivido y que entiende todos los misterios. Entonces, el hombre sale diciendo, es más, sale diciendo que el Señor Jesús es costeño y da su razón, y él sale diciendo una cantidad de cosas que vamos a tratar en este video, pero lo que más me llamó la intención es que al finalizar el video él te resulta diciendo que Satanás no existe, y que el que afirma que Satanás existe es una persona con una teología muy, muy pobre, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué tan pobre es la teología, ¿sí? Vamos a ver si verdaderamente, según la Biblia, porque, bueno, recordemos que la Escritura dice, según Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Biblia y la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si este señor afirma esto, debería no aparecer la existencia de Satanás como un individuo aparte en el resto de la Escritura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces está diciendo que hay un personaje que es como una serpiente, y que esa serpiente la conocemos todos, y que esa serpiente engañó a Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar aquí un fragmento del mismo video en donde le dice, sí, la serpiente esa por ahí engañó a Eva, ¿cierto? El video va a continuación. En el relato del Génesis, la culebra salió jodida porque no había nadie más. Le preguntaron a Adán y dijo que fue Eva. Le preguntaron a Eva y dijo que fue la culebra. La pobre culebra miró por todas partes, no había más nadie. Le tocó a ella, pues. Ah, ¿cómo lo vieron? Le dice es culebra, ¿no? Entonces, claro, la culebra fue la en que engañó a Adán y Eva, ¿no? En realidad la palabra serpiente en el original hebreo es un hebraísmo que lo que quiere decir es portador de luz. La palabra serpiente es nahash. La palabra nahash es un hebraísmo que quiere decir el que porta la luz. Así se le llamaba a Satanás en el antiguo pacto, se le llamaba el lucero de la mañana, el que portaba la luz. Era un ángel resplandeciente, y recordemos que de hecho la figura que se presenta en la escritura es ver a Satanás, o sea, el Señor lo mostraba como un ángel de luz, pero en realidad que era el padre de mentira, ¿no? Entonces, ese fue el primer ejemplo. ¿Y qué me dicen ustedes de Mateo capítulo 4? Cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y se le apareció, ¿quién? Satanás, como un personaje aparte del Señor Jesús. Y le dijo que convirtiera las piedras en pan, le dijo que se postrara delante de él y adorara. O sea, cuando usted mira, ahí en esos dos ya estoy desarmando completamente al señor Alberto Linero. Pero bueno, yo quiero mostrar otro texto. Entonces, por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice la escritura a continuación. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Note que antes de esto le había dicho a Pedro Satanás, pero aquí le está diciendo, hay alguien llamado Satanás que lo ha pedido a usted. ¿Para qué? Para sacudirlo. Y es que esto no es la primera vez que Satanás pide a alguien, o que hay esta relación, porque Dios es el que permite que en la vida del creyente pasen determinadas cosas dentro de su voluntad. Por ejemplo, en la vida de Job, dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se presentó Satanás, y ahí fue cuando Satanás le dijo al Señor Dios que cómo iba a Job a negarlo a él si Dios lo había cubierto por todo lado y que lo bendecía. Le decía, pero déjeme que yo le toque a él sus pertenencias, sus cosas, su vida, a ver si no iba a negar el nombre de Jehová, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a Dios? Vaya, tóquele todo menos la vida, ¿cierto? Entonces, el no evidenciar, el negar la existencia de Satanás es un peligro latente en la actualidad. Y me parece preocupante que este señor Marcos Witt, que se supone que es un referente en el cristianismo, y lo digo porque aún lo es, de hecho hay muchas personas que creen aún en el ministerio de él, este señor sale dándole vueltas al asunto, ¿no? Y cuando usted mira el video completo, usted mira que hay un periodista que no tiene conocimiento de Dios, que le está preguntando acerca del mal del ser humano y de la existencia de Satanás, y el hombre empieza a tener una respuesta, pues, muy ambigua. En realidad lo que hace es como que darle vueltas a todo el asunto y no es concreto en absolutamente nada. ¿Por qué pasará esto? Porque no les conviene ser extremistas ni irse a ningún tipo de posición. Por ejemplo, aquí voy a dejar un video a continuación en donde Alberto Linero
dice que él prefiere que le llamen tibio. A mí me fascina cuando me dicen tibio, eso me encanta. Tengo orgasmos cuando me dicen tibio, porque eso significa que no quepo en el maniqueísmo ese que se han inventado, en el fanatismo ese que se han inventado de extremos. A eso se le llama estrategia. Cuando usted mira el video completo, entonces como les digo, el hombre se muestra como un gurú y levanta las piernas y está descalzo y se muestra en un sofá blanco y lo muestran así como, mire, yo de verdad le dije a mi esposa, si este hombre se coloca el traje de un monje, yo digo, uy, este man es un taoísta en potencia, de verdad yo lo confundiría con un monje. Este señor se ve que tiene una espiritualidad y un conocimiento profundo. Y como dijo él, o sea, el que cree en la existencia de Satanás tiene un conocimiento muy pobre. Imagínese, le está diciendo pobre al Señor Jesús cuando está aceptando la existencia del enemigo de Satanás. El Señor Jesús para él también tenía un conocimiento teológico muy pobre. ¿Sí? Mejor dicho, yo soy un ignorante, toda aquella persona que estudia es un ignorante. Y yo les dije que estudiaba ciencias bíblicas en la Universidad Minuto de Dios, y lo he dicho porque es una universidad de católicos. Yo también tengo estudios con los bautistas, yo también soy cristiano, soy protestante, un evangélico bautista, y allí pues también hablaron de la existencia de Satanás, y pues ellos sí tienen en claro la existencia de Satanás, pero cuando yo voy a la teología católica, yo encuentro de que entre ellos mismos hay divisiones, ¿sí? Entonces hay algo que es una verdad. Por ejemplo, en el cristianismo nosotros tenemos una teología reformista, y eso ha hecho que hayan varios problemas dentro de la misma iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque al no haber alguien que de pronto los oriente o hable en pos de ellos para que ellos y los organice, entonces pues cada cual saca su teología, y pues ustedes ya saben que si una persona no tiene educación, coge un libro llamado la Biblia y empieza a pedir plata a lo loco. Esta es la cuestión, ¿sí? Pero también en la iglesia cristiana también hay buenos predicadores, hay muy buenos pastores, como también yo puedo decir de que hay mucho católico que tiene conocimiento de la escritura y saben que ellos están en un error. De hecho, yo he estado hablando con muchos de ellos y reconocen el error, reconocen el problema de las imágenes, el problema también de la salvación por obras, que ellos creen que se van a salvar por obras. Entonces, el tema del catolicismo, por ejemplo, la teología del catolicismo es que ellos no son reformistas, sino que ellos tienen un papa, pero según el papa, todos son hijos de Dios y todas las religiones conducen a Dios, ¿sí? Ahí es donde está el problema. Entonces, dentro del mismo catolicismo puede que no hayan reformadores, pero dentro de ellos mismos internamente están fragmentados o están divididos. De hecho, usted puede averiguar que dentro del mismo catolicismo también hay otro papa. Eso es algo que regularmente nadie dice, ¿no? Porque el popular es Francisco, ¿cierto? Pero sí, señor, hay otro papa. Entonces, cuando usted empieza a mirar todo este tipo de cosas, ellos se van a enamorar de determinados tipos de teología. Entonces, este señor que dice ser tibio, entonces promueve la unión libre. Hicieron creer que había que permanecer en pareja aunque esa vaina fuera un infierno. No. Si esa vaina no está funcionando, pues hay que decirle, oye, por amor a los dos, muy amable, seamos amigos. Si quieres tiramos algunas veces, pero no, vivir en juntos es muy complejo. El señor promueve el sexo fuera del matrimonio. Hágame el favor, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, lo mira a él, usted mira que él tiene como una teología egocéntrica, como que la forma de decir las cosas de él es como: yo tengo el conocimiento y tengo la fe genuina, yo me presento como alguien que tenga una fe correcta, sí, que no me equivoco. Entonces ahí es donde hay un gran problema en la teología del hombre. Y digo en la teología del hombre y también en la teología que usted está escuchando, mi querido amigo. Si usted escucha a este señor Alberto Linero, usted lo que va a encontrar es un hombre, un showman, un hombre que lo que quiere es llamar la atención en las redes sociales, que vive de las redes sociales, que vive del periodismo. Es un hombre que lo invitan a los programas a hablar de Dios. Y a la gente lo que le gusta es como esa manera particular que él tiene de ser fresco, chévere. Entonces Dios anda jugado la risa, todo bien. Dios no tiene nada en contra de nadie. Dios es, de hecho, cuando usted lo mira mira completo el video, usted puede ver que en esa entrevista el hombre le llama a Dios, le llama al man del apartamento azul. Sí, o sea, es un hombre, no quiero sonar religioso, ¿no? Porque usted dirá, no, es que el man se ve que habla con naturalidad y que el hombre es muy tranquilo. Mire, hombre, eso no hace que una persona verdaderamente le esté dando a usted un conocimiento concreto. El hecho de que se ajuste a su pensamiento no significa de que este hombre tiene la correcta teología ni que tiene el conocimiento correctamente. Lo que quiere decir es que la forma de él de abrazar a su Dios, es la forma de él de creer.
Pero de ahí a que él diga que eso es un estándar y que una persona tiene pobre conocimiento, si verdaderamente cree en Satanás, pues el hombre está mirando fuera del tiesto, o sea, el hombre está loco, ¿sí? De hecho, yo conozco sacerdotes católicos que dicen que sí, que Satanás existe. Entonces, por ejemplo, si él dice que eso no es así, yo quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿para qué practican el exorcismo en la Iglesia Católica? ¿Para qué? Ah, no, es que el hombre tiene que liberarse de él sí mismo, ¿no? De él mismo. Entonces, es una teología basada en la sensibilidad. Y como lo vimos en el primer versículo, pero temo que como la serpiente, que como lo dije en el inicio es Nahash, la palabra Nahash, para hablar el portador de luz, engañó al hombre y a la mujer con su astucia. De alguna manera vuestros sentidos se han extraviado de la verdadera fidelidad que es en Cristo Jesús. La mejor estrategia que tiene Satanás, ¿cuál es? Pues obviamente parecer que no existe, que usted no evidencie la existencia de Satanás ni que hubo alguien que lo estuvo tentando. Dice que como temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos. Entonces, ¿a dónde ataca Satanás? Pues a los sentidos. Entonces coloca personajes como este que parecen muy sensitivos, que le muestran a usted como una tranquilidad, como una frescura. Entonces a usted le parece sensitivamente que esa es la manera correcta de ver a Dios, ¿cierto? Entonces ahora nosotros le hacemos caso a las personas que, mejor dicho, tienen algo de influencia en el mundo, y hablo, por ejemplo, también este señor Marcos Witt, y creemos que son teólogos que tienen el conocimiento correcto, que saben de Biblia, pero en realidad no saben un carajo de Biblia, no saben nada, sino que simplemente como han escrito 2, 3 canciones, entonces, mejor dicho, ese señor es un gurú. Y este señor, como también fue sacerdote, creemos que ya, mejor dicho, este señor tiene el conocimiento pleno. Mire, mi querido amigo, yo le voy a recomendar que escuche a buenos predicadores. Y no porque algunos sean calvinistas, porque no lo sean, o que otros sean arminianos, no, sino que verdaderamente son personas que saben de lo que hablan. Estoy hablando, por ejemplo, del señor Michel Enzugelen, el pastor Miguel Núñez, estoy hablando de Paul Washer, estoy hablando de Juan Manuel Valls, estoy hablando por ejemplo, si quiere usted irse a predicadores anteriores, puedo hablarle del señor R.C. Sproul, del señor Charles Spurgeon. O sea, hay predicadores buenos. ¿Cuál es el problema? Que vemos estos señores contemporáneos y creemos que estos señores tienen el conocimiento correcto, que son, mejor dicho, tienen el conocimiento iluminado de Dios, y ya creemos que, mejor dicho, estos hombres conocen y entienden todas las verdades de la Biblia. Pero cuando yo veo esto y este señor dice que el que cree en la asistencia de Satanás es muy pobre, este señor está diciendo que el Señor Jesús era muy pobre, porque el Señor Jesús evidenció la existencia de Satanás. Entonces yo quiero decirle esto antes de terminar el video. Mire, a Satanás no hay que maximizarlo, pero tampoco hay que minimizarlo. ¿Con esto qué quiero decir? Entonces, hay formas en las que, por ejemplo, algunas iglesias, sobre todo la protestante, algunos pentecostales y algunos hombres cerrados, puedo decir yo, entonces como que maximizan el poder de Satanás y lo muestran, mejor dicho, como demasiado poderoso y una cantidad de cosas. Y de hecho, Hollywood también lo muestra así, ¿no? Entonces un diablo grande, musculoso, con cola y con cachos, y que, mejor dicho, lidera al infierno. Satanás no va a liderar ningún infierno, si él va a ser lanzado al agua de fuego y azufre. Y en este momento no está en el infierno. Satanás está aquí en la tierra con sus ángeles tentando a la gente. Es un ángel que es de luz, que se muestra bonito, pero en realidad no es bello. ¿Sí? Entonces, el maximizarlo, el creer que tiene demasiado poder, es un problema que tienen muchos creyentes en la actualidad. Pero también hay otro tipo de creyentes, sobre todo en las generaciones actuales, que creen que no tiene nada de poder, que no existe. Y sale este gurú, este hombre lleno de conocimiento, porque de hecho salen las emisoras aquí en Colombia. Es un hombre muy popular aquí en Colombia. Y sale diciendo, el diablo no existe. Eso es el mal del ser humano. ¿Sí? Eso, de verdad, yo cuando veo esto no es otra cosa que relativismo y nueva era. O sea, en realidad yo no veo que este hombre sea una persona que tenga un conocimiento claro, concreto y preciso. ¿Sí? Ahora, este señor Marcos Witt, o sea, a mí me avergüenza ver personajes como él. Entonces ahorita sale el hombre diciendo muchas cosas, y lo más increíble es que yo no sé, es como cuando invitaron al señor Guillermo Maldonado, al viejo Guille, allá al Congreso de los Estados Unidos, y cuando lo invitan allá a hablar en nombre del pueblo cristiano, ¿quién puso a ese señor allá? Entonces tiene una iglesia representativa, tiene un poconón de gente que cree en las mentiras que él dice, porque solamente Evangelio de la Prosperidad ese señor, mejor dicho, tiene la cara del signo dólar. Entonces no, a él hay que invitarlo, pero no invitan a personas que tienen conocimiento de la Biblia, que son doctores, que conocen de Biblia.
sino invitan a este tipo de personajes. ¿Sí? Y es porque el gobierno, la política, le encanta tener estos bobos útiles. Y la gente en la emisora, por ejemplo, ¿qué es lo que busca, por ejemplo, el mundo? Mire que, por ejemplo, yo subo contenido a las redes sociales y a mí me censuran cuando yo hablo de algo muy fuerte. Entonces este señor Lineros, juntamente con este señor Marcos Witt, como salen en las redes sociales, como salen en la televisión, como salen en la radio, pues, ¿qué buscan ellos? Como suavizar el tema. Entonces no irse a ningún extremo, no decir que el diablo existe, no irse a ningún tipo de ideologías, nada de ese tipo de cosas. Lo que les gusta a ellos es mostrarse como neutros, tibios, cosa de que no hieran al uno ni hieran al otro. Pero mire, ¿de cuándo acá la verdad es un problema y la verdad hiere? ¿De cuándo acá la verdad es molesta? La verdad es la verdad, así la gente no esté de acuerdo. Entonces ese es un problema que tienen los mal llamados predicadores, pastores o sacerdotes de la actualidad. Son informadores de mentiras. Hay que tener cuidado y aquí en Palabra y Verdad no tenemos pelos en la lengua para hablar de este tipo de personajes. Porque sí, hace poco, tengo que decirlo, vi a una señora cristiana diciendo, ay, ese señor Linero se convirtió en evangélico, mire que esta se casó. Y yo todos los días me escucho lo que dice este señor y me parecen unos mensajes tan hermosos, tan bonitos. La verdad, este hombre habla porque el Señor le da sabiduría. Yo no sé qué tipo de sabiduría tenga este señor, pero la verdad no creo que sea la bíblica. Entonces espero que este video le haya gustado. Si le gustó el contenido, por favor, dele like, comparta, que con esto nos ayuda un montón. Si usted no está de acuerdo conmigo, por favor déjelo también en sus comentarios. Ahí en los comentarios puede decirme, me parece que no es así y denme un argumento. Me gustaría leerlo para de pronto aprender. Quiero que aprendamos juntos. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene alguna pregunta con respecto al tema, también déjelo en el cajón de comentarios. Con esto lo que vamos a hacer es que podemos juntamente usted y yo hablar de este tipo de temas y estudiarlos. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Hasta luego. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro2@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.